hay médicos que la usan. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pareciera entonces que como el edema ya no lo usamos, la proteinuria incluso ya si tiene criterios de gravedad no se usa, que es la hipertensión, la real variable clínica de esta enfermedad. Sin embargo, también hay duda en el punto de corte y su forma de medirlo y de definir. Entonces, a pesar de que la hipertensión de esa famosa triada pareciese ser el único argumento con el cual nos quedamos para hablar de preeclampsia, también hay dudas y no se es muy objetivo en cuantificar realmente la hipertensión. Insisto, el edema fue abolido desde la clasificación que se da en el año 2000, pero realmente desde 1996, si uno observa, ya el colegio australiano, por ejemplo, y canadiense habían quitado este concepto de edema para hablar de preeclampsia, pero en el año 2000 se llega a este consenso y el edema ya no forma parte o no es necesario para hablar de preeclampsia y eclampsia. En el 2013, 13 años después, aparece que la proteinuria ya es eliminada como un criterio de gravedad. Es decir, no requiero de proteinuria si la paciente tiene criterios de gravedad, como hipertensión severa, sintomatología, complicaciones médicas, alteraciones de laboratorio. Si tengo estos criterios de gravedad, no requiero de proteinuria a partir del 2013 para acá. De hecho, un 10% de las pacientes con hipertensión y daño multisistémico no presentan proteinuria para nada. Y este hallazgo de no proteinuria es mucho mayor si el trastorno hipertensivo aparece postparto. Por ende, yo no creo que aquí es tema de discutir, pero la proteinuria realmente no es impactante en la preeclampsia y eclampsia. De hecho, hay bastantes series de casos y estudios de corte que nos prueba que a pesar de grandes cantidades de pérdida de proteína, el pronóstico de la paciente no varía. Pero bien, se quita este concepto para este criterio para definir preeclampsia y entramos entonces, por ejemplo, la hipertensión, que es una manifestación de un daño endotelial generado por esta patología. ¿Por qué se genera hipertensión? ¿Por qué esta paciente genera hipertensión? Porque hay un daño endotelial generado producto de lo que conocemos como preeclampsia. El mejor modelo para explicar esto es el síndrome HELLP. El síndrome HELLP es una clara manifestación del daño endotelial típico de la preeclampsia. Y si ustedes observan, hay estudios hasta un 18% que la paciente con síndrome HELLP no tiene 140-90. Pongo aquí que no tiene hipertensión porque ese es el concepto que se usa. Entonces, si no tenemos, please, alguien está adelantando la diapositiva. Alguien está rayando, usando, por favor. Me están avanzando la diapositiva. Les agradezco. Permítame un segundo para ver cómo. Ok, gracias. El síndrome de HELLP, como le decía, es una clara manifestación del daño endotelial típico de la preeclampsia. Y hasta en un 18% no tienen hipertensión. Entonces, ¿cómo es esto? Pero me refiero a que no tienen hipertensión porque no cumplen 140-90. Y esto es algo que tenemos que analizar muy bien. No cumple los criterios que hoy día definimos como hipertensión. Continuamos generando o aportando sobre las dudas que hay con respecto a la definición. No existe un examen específico para diagnosticar preeclampsia.
O sea, haga este examen y eso se llama preeclampsia. Eso no existe. De allí que su diagnóstico se basa en hallazgo totalmente inespecífico y subjetivo, lastimosamente. Veamos de esos hallazgos medibles subjetivos. La hipertensión, ¿sí? La hipertensión, usted me puede decir, es un criterio objetivo. Ok, pero ¿cómo usted toma la presión arterial? Brazo derecho, brazo izquierdo, sentada, acostada. La paciente está en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo toma la presión? La paciente está en la consulta, está en una sala. Es diferente la forma como se toma la presión arterial. Entonces, ese criterio que en teoría es objetivo, sí genera subjetividad. El aparato que está usando y los niveles de proteinuria, que por suerte esto ha sido eliminado, pero los niveles de proteinuria es otro gran problema. La cuantificación de las plaquetas, se usa 150,000, como dice James Martin, el grupo de Mississippi, o se usa 100,000, como dice Bass y Bay y el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras. Las enzimas hepáticas, los valores o niveles de las enzimas hepáticas, cuáles son los que usa su hospital o los que recomiendan algunos colegios. Entonces los límites son imprecisos. Hay enorme subjetividad, por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea. La cuantifica usted, es una cefalea intensa, que es intensa, leve, que es moderada, la alteración visual, la epigastralgia, esa epigastralgia, ¿cómo la cuantifica usted? Entonces, dentro de esa subjetividad, algunos hablan de leve, persistente, severo o de reciente inicio incluso. ¿Tienes dolor de cabeza leve, persistente, es severo o acaba de iniciar? Todo eso, en verdad, al clínico, a usted y a mí, nos genera imprecisión. Entonces, dependiendo de cómo veamos la paciente, siempre vamos a generar una subjetividad. Ah, no, es que ella tiene, estoy inventando, ella tiene 130/90 de presión arterial y dice que la cefalea es severa, pero es 130/90. Entonces ya creamos nosotros una subjetividad a pesar que la paciente con esa presión nos está diciendo que tiene un hallazgo severo, una sintomatología severa. ¿Y por qué hacemos eso? Porque la clasificación y la definición nos lo permite. Pero insisto, es subjetivo. Muy bien. Veamos los niveles de presión arterial. 140/90. ¿De a dónde salió 140/90? ¿Por qué se escogió 140/90 como el punto de corte para definir preeclampsia? Si ustedes buscan de a dónde surge esto, fue extrapolado de adultos sin embarazo. Por lo tanto, hay pacientes con eclampsia, con síndrome GEL y daño a otros órganos sistémicos sin llegar a esos niveles. Y hay pacientes que todos ustedes los han visto con presiones muy severas que no tienen ningún síntoma, ninguna manifestación. Entonces, la primera pregunta es, ¿de a dónde sacamos 140/90? ¿Por qué tenemos eclampsia con 130/80 y no queremos aceptar que eso es una eclampsia? Difícil. ¿Por qué? Porque nos hemos metido que tiene que ser este valor para poder hablar de preeclampsia. Ya les dije la proteinuria, 300 miligramos. ¿Por qué escogieron 300? ¿Por qué no 250? ¿Por qué no 280? ¿Por qué no 400? Busquen cómo surge en la definición de preeclampsia y se va a dar cuenta que no se usó un estudio como criterio de punto de corte para decir a partir de aquí hay más complicaciones o menos complicaciones. No se usó para usar esa definición. Entonces fue escogido en forma arbitraria. Y de hecho tenemos pacientes que tienen proteinuria inferior, hasta convulsionan. Y proteinuria superior y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este punto de corte fue escogido como un valor arbitrario. Insisto, qué bueno
que ya ha sido abolido en caso de la paciente tenga criterios de severidad. Entonces, no se basa en hallazgo clínico. Y hoy día, insistimos, no se usan criterios de gravedad. Plaquetas, 100.000 o 150.000. ¿Cuál lo usamos? Depende de la guía que usted está usando. Sí, la gran mayoría dice que la paciente con 100.000 plaquetas o menos es un trastorno hipertensivo del embarazo severo. Pero los que somos clínicos, que vemos pacientes, estamos seguros que nos hemos encontrado con pacientes con preeclampsia, que tiene elevación de las enzimas hepáticas, que tiene evidencia de hemólisis y tiene 130.000 plaquetas. ¿Qué decimos? No, las plaquetas están normal. ¿Por qué están normal? Si están por debajo de 100, no, porque no llega a 100.000, no tiene criterio para hablar de síndrome de Hess. De ahí entonces vemos la clasificación del doctor James Martin de usar 150.000 o menos como criterio para síndrome de Hess. Pero no tenemos un consenso definido por todas las organizaciones para definir realmente estos valores. Insisto, si nos quedamos analizando Colegio Americano, el Grupo Internacional para el Estudio de la Hipertensión, las guías canadienses o las guías NICE, hay diferencias en las 4 guías. ¿Cuál usamos? ¿Y por qué hay diferencias? Porque no hay una definición clínica en estos momentos clara, gráfica. Es necesario hacer. Por eso yo entiendo a veces, es que esta mejor la manejo así, o esta mejor la manejo así. Esto me conviene seguir las guías canadienses, esto me conviene seguir las guías del colegio. No, esto me conviene seguir las guías del Grupo Internacional para el Estudio de Hipertensión, porque se presta para esto, es real. Viene otro concepto que es necesario cambiarse en la definición. Las 20 semanas. ¿Por qué 20 semanas? Porque a alguien se le ocurrió. Ese límite es realmente impreciso para definir hipertensión pregestacional y preeclampsia. ¿Se puede presentar preeclampsia antes de las 20 semanas? Sí se puede. Sí hay estudios que han probado esto. Y no solo como ejemplo clásico el embarazo molar, que tenemos eclampsia hasta 16 semanas, 17 semanas, 18 semanas. Sino que hay pacientes, por ejemplo, que seguro se tomaron la presión arterial antes de embarazarse. No era hipertensa crónica. Usted le inició un control prenatal a las 12 semanas, por ejemplo, y está normal la presión. Y a las 16 semanas, 18 semanas le encuentra la presión alta, 140, 90 o más. Por definición, eso es hipertensión crónica. Pero espérame, esa paciente siempre tuvo presión arterial normal antes del embarazo. Y usted incluso le tomó presión arterial normal antes de las 20 semanas. Por definición, eso es hipertensión crónica, porque apareció antes de las 20 semanas, pero no es cierto. Y hay varios estudios que ya han documentado este concepto. Entonces, si usamos el punto de corte 20 semanas, también estamos cayendo en imprecisiones con algunas pacientes. Hay pacientes a las 18, 19 semanas que sí tienen criterios de preeclampsia. La clasificamos como hipertensión crónica. Y hay pacientes que las captamos 22, 23, 24 semanas que son hipertensa crónica y tenemos que hablar que es preeclampsia por el punto de corte de ese 20 semanas. Que insisto, no se ha basado en un concepto clínico en base a aparición de la patología. Y esto es lo que ya dije, ¿no? Usted habla de hipertensión gestacional o habla de preeclampsia solo por la proteinuria. Pero resulta ser que ya la proteinuria no lo usamos si tiene una preeclampsia grave o severa. Pero para decir que es preeclampsia sin criterios de gravedad, tiene más de 300 miligramos de proteinuria,
o es hipertensión gestacional porque tiene menos de 300 miligramos de proteinuria. Quienes seguimos a esas pacientes en las consultas nos damos cuenta que la evolución no es como están los libros o están los papers, pero nos ajustamos a lo que dicen los libros o lo que dicen los papers para tratar de ajustarse a una definición que evidentemente, que es lo que le estoy diciendo, es necesario cambiarla. No hay necesariamente una continuidad entre una hipertensión gestacional y una preeclampsia. Eso no es que yo soy hipertensión gestacional y después soy una preeclampsia. Eso no se ha probado. Es más, se conoce de proteinurias más de 300 miligramos antes del desarrollo de hipertensión. Y esto se ha reportado hasta en 1/3 de pacientes. Es decir, tengo una paciente que por X o Y motivo de repente tuvo una presión alta y le tomé la proteinuria y nunca más presentó presión alta, pero tiene hipertensión, tiene proteinuria positiva. ¿Qué es esa paciente? Ejemplo, te llega una paciente y le tomas a las 30 semanas 140/90. Nunca antes había tenido hipertensión. Tú dices, eso puede ser una hipertensión gestacional o una preeclampsia sin criterios de gravedad. Le pides proteinuria, vamos a usar un número que sale en 500. Ya tuvo una presión arterial elevada. Por definición tiene que tener una segunda en 4 horas o máximo en 7 días. Pasan en la sala de hospitalización 7 días y no hay una segunda hipertensión o una segunda toma de presión elevada. Pero la proteinuria está elevada. ¿Qué haces con esa paciente? Las veo y más frecuente de lo que ustedes piensan. Insisto, hay 1/3 de pacientes que no son preeclampsia por nuestra definición actual con ese criterio. Entonces, aquí, ¿qué aparece primero? ¿La proteinuria o la hipertensión? Eso es lo que no se tiene claro en la definición. Entonces, por definición, esa paciente que tiene proteinuria y la presión es normal o no se ha cumplido las 2 tomas, no es preeclampsia. Pero 1 semana, 2 semanas después, la paciente tiene la segunda toma de presión elevada. ¿Dónde está el error? En la definición que tenemos o que se usa actualmente. Otro gran problema, y aquí los ecografistas en obstetricia nos han aportado muchísimo, o los maternos fetal que se dedican solo a hacer ecografía. Restricción del crecimiento fetal. Eso no es un criterio de gravedad. Si ustedes observan la clasificación del Grupo Internacional para el Estudio de la Presión y Embarazo, sí es un criterio. Si ven Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, no es un criterio. Pero los clínicos y los que investigamos vemos que la restricción del crecimiento es uno de los criterios más serios en preeclampsia y eclampsia. Entonces, tenemos diferencia en una guía y en otra guía con respecto a restricción del crecimiento. Oligohidramnio, no por ruptura, no por una malformación, sino secundario a una paciente, por ejemplo, con restricción o con preeclampsia. ¿Es un criterio de gravedad o no es un criterio de gravedad? Vean la definición y se va a encontrar que en algunas guías ni siquiera aparece. El desprendimiento prematuro de placenta, búsquenlo como un criterio de gravedad. Lo tienen algunas guías como una complicación. Pero entonces, si yo tengo un desprendimiento de placenta, es porque esa paciente está grave o no es grave. Debiera clasificarla como grave a partir de entonces. Pero eso no está claro. Las alteraciones en la flujometría Doppler. Aquí, exquisito esto. Es un tema para pasarnos hablando días enteros. Pero si usted observa el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, el Doppler fetal solo se usa para seguir en preeclampsia y eclampsia para seguimiento en restricción de crecimiento. Nada más. Búsquenlo. Entonces, la alteración del flujo Doppler para el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras solo
Si la preeclampsia tiene restricción, para el seguimiento de la restricción y lo demás, investigación. Pero, por ejemplo, la FIGO y el grupo de Nicolaides nos dicen ahora, en esta guía que sacan el año pasado, el 2019, que el flujo Doppler, el índice, por ejemplo, de arteria uterina, es un criterio que debemos usar entre las 11 y 14 semanas. Dice específicamente 11, 13 semanas y 6 días para usarlo y meterlo a una fórmula y saber si la paciente tiene riesgo o no de preeclampsia. Es decir, el Grupo Internacional para el Estudio de la Hipertensión y FIGO meten el Doppler como una herramienta para usarse en la evaluación del riesgo de preeclampsia hasta las 14 semanas. Después no está incluido el Doppler. Pero hay pruebas que el Doppler nos puede ayudar más en la preeclampsia. Sí se sigue investigando, pero si somos estrictos en usar las guías, el Doppler, de acuerdo a las guías, tiene muy poco valor en cuanto a la definición de preeclampsia. Véanlo, excepto, repito, en el screening de preeclampsia, según la FIGO y el grupo de UK. Los flujos placentarios, que hay grandes aportes allí, ¿se usan en la definición de preeclampsia? No. Según nuestras grandes guías. Pero hay aportes, los hay, puede ayudar. Entonces, estas cosas hay que incorporarla a la definición, si no cada uno sigue hablando por aquí, el otro por allá, en perjuicio de los pacientes, en perjuicio de la docencia. Porque ¿cómo enseñamos? Ah, bueno, yo prefiero esta guía, o yo prefiero esta guía. ¿Y qué pasa? Que a veces uso la guía para yo ajustarme según lo que yo veo al paciente. Está mal. Y aquí quiero tocar este tópico, ya lo he estado, adolescentes. Aunque este tema de preeclampsia adolescente lo vamos a tocar en Alogia, Paraguay, creo que es este miércoles por el día Fanny Corrales, vamos a estar discutiendo exclusivamente este tema de preeclampsia en adolescentes. Pero nosotros, un grupo de investigadores en Latinoamérica, recientemente se acaba de publicar este paper en el Journal Canadiense de Ginecología Obstetricia sobre los niveles normales de presión arterial en las adolescentes. Veamos las adolescentes y me quiero detener un poco con las adolescentes. Las adolescentes eternamente no han sido contempladas en la definición de preeclampsia y eclampsia. Lo señalo categórico porque me he dedicado a buscar letra por letra la guía hecha en 1990, año 2000, y lo que hizo después el Colegio Ginecólogo de 2013, y la que saca el Grupo Internacional en el 2015. Y los adolescentes no existen. De hecho, en los criterios que se usaron para cambiar el 15, 30, 30, 60, no se contempló ninguna embarazada adolescente. En esos estudios que se usaron para evaluar esos criterios y cambiarlos, no habían eclampsia. Latinoamérica, por ejemplo, tiene mucha experiencia en eclampsia en adolescentes. Y es muy curioso ver pacientes adolescentes con 130, 80 que convulsionan. Pero usted está midiendo, según nuestras guías, la adolescente igual que la de 30, 25 años. Cuando la presión basal de las adolescentes puede ser 100, 90, 60, usual. En cambio, una de 25, 30 años, 120, 80 es lo usual. En este estudio, que insisto, lo explicaré el miércoles para los que me van a seguir en la conferencia de Alogia dirigida desde Asunción, Paraguay. Allí voy a explicar mucho de este estudio, pero ¿qué encontramos en este estudio de casos y controles? En todas estas maternidades en Latinoamérica, solo con adolescentes.
que si yo determino la presión basal del adolescente y le doy seguimiento, un aumento de 20 en la sistólica y 20 en la diastólica sobre esa basal se asocia a más eclampsia y preeclampsia. Por lo tanto, es por eso que usted ve adolescentes que convulsionan 130, 80 y dice, pero ¿por qué me convulsionó? No ha llegado a 140, 90, porque la definición es de 140, 90, pero este paciente ha aumentado su nivel de presión arterial sobre la basal. Que si fuera una adulta de más o una adulta de 20 años o más, solo con aumentar esto, incluso hasta severa la considerarían. Entonces, no estamos midiendo igual al adolescente que a la no adolescente. Es decir, en esta clasificación actual la medimos idéntica. La realidad no es esa. Muchas de las eclampsias en nuestros países son embarazo adolescente. Y en nuestra opinión, y este es el segundo estudio que hemos hecho en Latinoamérica sobre este tópico, el problema está en la definición y el punto de corte que usamos. Y yo digo, como se dice en Panamá, la estamos midiendo con la misma vara que medimos las adultas. Más conocimiento, saltemos los adolescentes y dejemos esto para el miércoles. Biomarcadores angiogénicos. ¿Qué pasa con los biomarcadores angiogénicos? Conocemos muchísimo. En los últimos años se ha aportado bastante. Y sobre todo con el factor de crecimiento placentario y el SFLT1. A mí en particular me convence más los estudios del factor de crecimiento placentario. Y ver cómo, según algunos niveles, la paciente puede o no puede presentar preeclampsia. Pero esta relación con el SFLT también tiene hallazgos muy interesantes que ameritan seguirse estudiando como se está haciendo y ver si se incorpora o no se incorpora a la definición. Yo creo que en estos momentos es muy difícil que aceptemos ya incorporarlo a la definición. Pero es interesante ver cómo se está aportando y eso no está incluido en la definición. Y también, porque hablé de Doppler a nivel materno, pero también Doppler, ultrasonografía Doppler a nivel fetal, como marcadores biofísicos, se ha aportado bastante. ¿Se usan para la definición? No. Que uno que otro lo quiera usar. Revisemos las guías. Entonces usted dice, esta guía sí la usa, pero esta no. ¿Cuál va a usar usted? No hay una definición clínica en estos momentos consensuada. Y esto, repito, perjuicio de los pacientes. Y para mí, aún peor, la hipertensión en el ser humano desde el punto de corte fue cambiada en el 2017-2018, se aceptó finalmente. La definición de hipertensión en un ser humano no embarazada, hombre o mujer, aquí la tiene usted. Si usted tiene 130, 80 o más, es hipertensión estadio 1, más llamada leve. Pero si usted tiene hipertensión 140, 90 o más, es hipertensión severa en el adulto. Resulta ser que en preeclampsia este es el valor que usamos. En la embarazada, este es el valor que usamos. Estamos usando ahora en la embarazada para hablar de preeclampsia lo que se usa en el adulto para hablar de hipertensión severa. Sí, surgió en el 2017, esto viene avanzando hasta que se publicó finalmente, pero ya hay que cambiarla. ¿Y esto a qué va a llevar? A que vamos a tener más pacientes con diagnóstico de preeclampsia. Pero por supuesto que lo que esperamos es que tengamos menos pacientes complicadas. Y en especial, en mi opinión, si se usara lo de la embarazada adolescente. Esta diapositiva para nosotros es el principal ejemplo de la necesidad urgente
de cambiar la definición clínica de preeclampsia. No podemos seguir trabajando con 140-90. Hoy día es así, pero por eso miren el título de la conferencia. Es necesario una nueva definición y estamos explicando los elementos y ustedes seguro encontrarán más válidos para que cambiemos esto, pero también esto explica el por qué nosotros seguimos, en especial en nuestros países, teniendo muchas diferencias y muchas complicaciones en la paciente con preeclampsia y eclampsia. Por supuesto, para hacer el mejor manejo se requiere un diagnóstico oportuno y adecuado de la patología. Además de que no permita subjetividades, y la preeclampsia en su definición hoy día tiene demasiadas subjetividades. Nadie puede dar un manejo correcto si no hace un diagnóstico correcto. Y si el diagnóstico tiene subjetividades, yo me quedo en esas subjetividades por conveniencia o no. Y resulta ser que eso va en perjuicio del paciente. Ejemplo, en la privada a veces somos más estrictos, la medicina privada más estricto con los criterios usados para definir preeclampsia. Pero nosotros mismos, en nivel público, no somos tan estrictos. ¿Por qué? Esa es otra realidad, no solo de Panamá, de bastantes países en Latinoamérica. Entonces, sí hay una subjetividad que nos impide lograr los mejores resultados y sobre todo en el manejo de esta paciente. ¿Qué yo puedo concluir para que entremos a discutir, a preguntas, comentarios que las van a estar haciendo directamente aquí? Yo apagaré la cámara, ustedes las hacen aquí y las veo y me las leen y yo les respondo. Pero en conclusión, es necesario llegar a un consenso y cambiar la definición clínica de preeclampsia. Estos grandes grupos del mundo que nos siguen mandando unos criterios y otros criterios nos están enredando. O a lo menos que la FLASOC tome batuta con esto. FLASOC lo hizo en el año 2012, pero no en preeclampsia y eclampsia no he visto que eso se ha actualizado. Pero el Colegio Americano va a hacer algo. UCA, las guías NAI van a hacer otro. El Colegio Canadiense va a ser otro. El Colegio Australiano va a ser otro. Y a lo mejor cada país nuestro hace otro. Y eso genera mucha deficiencia con el diagnóstico correcto y por ende con el manejo adecuado. Entonces, urge para mejores resultados en esta paciente hacer una nueva clasificación de la preeclampsia, eclampsia. Jóvenes, privilegio para mí haber compartido con ustedes esto. Vamos a entrar a las preguntas, comentarios. Me pueden seguir por Facebook, Instagram, mi correo ahí está, o el canal de YouTube, siempre ahí a la orden, compartiendo con ustedes en estos canales. Permítanme un momentito. Un segundito, vamos a, si hay preguntas. Bueno, jóvenes, un privilegio estar con ustedes. Agradecido, Liliana.